La inviolabilidad de las embajadas y consulados es un principio fundamental del derecho diplomático, diseñado para proteger la integridad y la soberanía de las misiones diplomáticas en el extranjero. Sin embargo, este principio se ha visto desafiado repetidamente a lo largo de la historia, evidenciando tensiones entre los estados receptores y las misiones diplomáticas acreditadas en su territorio. Recientemente, un incidente que ha generado amplio debate y preocupación es la actuación del ejército ecuatoriano, quien ingresó de forma violenta a la Embajada de México en Quito para sacar a un asilado que se encontraba dentro de la misión diplomática. Este incidente pone de relieve la complejidad de las relaciones diplomáticas y la protección de la inviolabilidad de las embajadas y consulados, así como la garantía del derecho del asilo concedido por las autoridades consulares. En un mundo donde los conflictos políticos, los problemas de seguridad y las tensiones internacionales son cada vez más comunes, es crucial examinar a fondo los principios, tratados y convenciones que rigen estas cuestiones, así como las implicaciones legales, políticas y éticas de los asilos otorgados por las autoridades consulares. En este segmento se abordará el tema diplomático y la protección de las embajadas y consulados, con un enfoque especial en la supuesta inviolabilidad de estos edificios por parte de las autoridades locales. Además, se analizarán los asilos otorgados por las autoridades consulares a ciudadanos extranjeros y los desafíos asociados con dichas situaciones. El caso del asilo dentro de la Embajada de México en Ecuador servirá como punto de partida para explorar estas cuestiones y reflexionar sobre su relevancia en el ámbito internacional contemporáneo. Hablemos entonces de la historia y fundamentos del derecho diplomático. El estudio de la historia y los fundamentos del derecho diplomático revela una larga trayectoria de evolución y refinamiento de las relaciones entre estados. Desde los tiempos de las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, las interacciones entre naciones han estado marcadas por la necesidad de establecer canales formales de comunicación y negociación. Los primeros vestigios de diplomacia se remontan a la antigua Mesopotamia y Egipto, donde se utilizaron emisarios y tratados para resolver conflictos y forjar alianzas. Con el tiempo, estas prácticas se consolidaron y se formalizaron en normas y convenciones que abordaron aspectos clave como la inmunidad diplomática y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El surgimiento de estados modernos en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento trajo consigo un sistema diplomático más estructurado y sofisticado. Las cortes reales y embajadores desempeñaron roles cruciales en la mediación de disputas y la promoción de intereses nacionales en el escenario internacional. Sin embargo, fue durante el Congreso de Viena de 1815 donde se sentaron las bases del derecho diplomático moderno. Este evento histórico dio lugar a la codificación de principios fundamentales como la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y la inmunidad de los diplomáticos, sentando así las bases para las normas que rigen las relaciones diplomáticas en la actualidad. En el siglo XX, el derecho diplomático experimentó un importante desarrollo con la creación de organizaciones internacionales y la proliferación de tratados y convenciones multilaterales. La Carta de las Naciones Unidas, adoptada en 1945, estableció un marco legal para las relaciones internacionales y reafirmó principios fundamentales como la igualdad soberana de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. A lo largo de las décadas siguientes, se han elaborado numerosos acuerdos que abordan cuestiones específicas relacionadas con la diplomacia, como el Protocolo de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el Protocolo de Viena sobre Relaciones Consulares en 1963, que establecen los derechos y deberes de los estados y sus representaciones diplomáticas en el extranjero. Los derechos y obligaciones de los estados receptores en relación con los asilados dentro de las misiones diplomáticas son temas cruciales en el ámbito del derecho internacional. Los estados receptores tienen la responsabilidad de respetar la inviolabilidad de las embajadas y consulados, lo que implica no interferir con las actividades diplomáticas que se llevan a cabo dentro de estos recintos. Esta inviolabilidad se extiende a las personas que se encuentran bajo la protección de las misiones diplomáticas, incluso los asilados, quienes buscan refugio en las embajadas o consulados para escapar de persecuciones políticas u otros peligros en sus países de origen. Sin embargo, los estados receptores también tienen la obligación de proteger la seguridad y el orden público en su territorio, lo que puede generar conflictos con la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En algunos casos, los estados receptores pueden considerar que la presencia de un asilado dentro de una embajada representa una amenaza para la seguridad nacional o sus intereses internos, lo que puede llevar a tensiones diplomáticas y disputas legales. Estas situaciones plantean desafíos complejos en términos de equilibrar el respeto por los derechos humanos y la soberanía estatal. En última instancia, la gestión de los asilados dentro de las embajadas y consulados
requiere un enfoque cuidadoso y equilibrado por parte de los estados receptores. Es fundamental encontrar soluciones diplomáticas y legales que respeten tanto la inviolabilidad de las misiones diplomáticas como la seguridad y los derechos de las personas involucradas. Esto puede implicar negociaciones entre los estados implicados, la intervención de las organizaciones internacionales y un escrutinio meticuloso de los principios del derecho internacional en cada caso particular. La violación de la soberanía de una embajada por parte de las autoridades de un país receptor es un acto extremadamente grave que debe ser justificado por razones excepcionales y urgentes. Uno de los principales motivos que podrían llevar a esta acción drástica es la necesidad de proteger la seguridad nacional del país receptor. Si se considera que la presencia de un individuo dentro de la embajada representa una amenaza inminente para la seguridad pública o la integridad del Estado, las autoridades podrían justificar una intervención directa para neutralizar dicha amenaza y mantener el orden interno. Otro factor que podría conducir a la violación de la soberanía de una embajada es la presunta comisión de delitos graves por parte de los individuos asilados. Si existe evidencia creíble de que el asilado está involucrado en actividades criminales que podrían poner en peligro la seguridad o los intereses del país receptor, las autoridades pueden considerar necesario intervenir directamente para garantizar el cumplimiento de la ley y la administración de justicia. En tales casos se podría invocar disposiciones legales tanto a nivel nacional como internacional para justificar la intervención de la embajada. Además, en situaciones de crisis política o conflictos internacionales, las autoridades del país receptor pueden sentir la necesidad de tomar medidas drásticas para afirmar su autoridad y defender su soberanía, si se percibe que la embajada se está utilizando como base para actividades que socavan la estabilidad política o la paz internacional. Las autoridades podrían considerar que la violación de la inviolabilidad de las embajadas es necesaria para proteger los intereses nacionales y mantener el orden público. En tales circunstancias, la decisión de intervenir directamente en una embajada es altamente controvertida y puede tener implicaciones significativas para las relaciones diplomáticas entre los países involucrados. Decir desde esta tribuna de opinión si está bien o no lo ocurrido en Ecuador sería precipitado y sin sustento legal. Sin embargo, conociendo el talante de corrupción que impera en el Estado ecuatoriano, nos da señales de que ese acto no goza precisamente de mucha legalidad y es posible que tenga consecuencias para las autoridades de ese país. Más allá de eso, esperamos que esta explicación técnica ayude a despejar dudas sobre los temas diplomáticos y el manejo de los asilos.